Vamos a hablar un poco de lo que es derechos humanos, de lo que ha sido la evolución de los derechos humanos en el país y de la connotación y la relevancia que hoy en día tienen los derechos humanos con los conflictos que se han desatado en los últimos años en el mundo y que nos hacen un llamado a la reflexión de la aplicación de todos estos derechos que de cierta manera todos los estados promulgamos. Todos los estados, por medio de la ONU, se comprometen a ser firmantes y respetuosos de los mismos, pero que vemos que a la hora del conflicto, de pronto vemos acciones que se separan un poco o que no logramos entender el por qué suceden de esta manera, si tenemos de antemano un acuerdo firme entre todas estas naciones. Bienvenidos al video podcast. Yo soy Esdek de la Escuela Superior de Guerra. Hoy se encuentra en el panel el team de la Maestría de Derechos Humanos. Tenemos con nosotros a mi mayor Diego Cano como docente ocasional de la maestría, a la doctora Carol Silvana, que es la gestora de investigación, y a Dayana Moreno, quien es nuestra asistente del programa. Y hoy en día tenemos una particularidad y es la velocidad de la información. Nosotros podemos ver por diferentes canales, por diferentes medios, llámese X, llámese Facebook o diferentes plataformas, muchos acontecimientos que le presentan al mundo imágenes que quizás la plataforma o las personas que tratan de divulgar este tipo de cosas no logran contextualizar muy bien al usuario, a la persona que ve este tipo de imágenes, y siempre dejan como una apreciación un poco equívoca del suceso, trayendo en imágenes ciertas partes de los hechos que lo que hacen es de cierta manera desinformar o digamos una información poco precisa de cada tipo, de cada evento como estos. Y es acá donde entonces viene un gran reto para la humanidad en tratar de descifrar si lo que sucede es o no es, si es verdad, si es mentira. Ya vemos que la inteligencia artificial logra inclusive recrear imágenes que parecieran ser reales pero no lo son, como fue un video que sacó el año pasado, en el 2023, el presidente Zelensky, Volodymyr Zelensky de Ucrania, donde tuve la oportunidad de ver un video donde llegaban y bombardeaban la ciudad de París y se veía exactamente lo que pasaba, que era simplemente una recreación que la inteligencia artificial hizo, y él lo promocionó tratando de hacer un llamado a la Unión Europea para que por favor no les dieran la espalda al país de Ucrania en esto que estaban viviendo. Cuando yo veo el video, las personas en el auditorio, cuando vimos el video, se veía muy real cómo se volteaba la torre en medio, la Torre Eiffel se volteaba a causa de unos, esto parece demasiado real, y realmente no fue. Él mismo lo publicó en sus cuentas y dijo, oiga, un llamado a la Unión Europea, a la OTAN, a todos, para que por favor. Entonces así sucesivamente suceden muchas cosas que nos llegan a nuestra información, a nuestros equipos celulares, a nuestros medios de comunicación, pero que efectivamente no tenemos una manera. El mundo de la información no tiene una manera muy precisa de dirimir lo real de lo no real y de pronto contextualizar cada hecho que pasa. Entonces el día de hoy me encuentro con mi mayor Cano, como ya lo dije, la doctora Silvana y Dayana, donde vamos a hablar un poquito de la historia de los que son los derechos humanos desde un contexto histórico. Vamos a tener algo de memoria histórica también, y cómo Colombia, como ente y parte de la ONU, pues ha acogido a través de las leyes y la Constitución muchos de estos tratados que ya se vuelven norma ley. ¿Es correcto, mi mayor? Bueno, muchas gracias. Buen día para todos. Iniciemos con el problema que expone mi coronel, ¿no? Es un problema realmente muy actual
es una situación que se está presentando en el desarrollo de los conflictos armados. Es un ejemplo real, pero hoy vemos que desde aproximadamente, después de 1945 se vienen a incorporar normas que desarrollan límites al uso de la violencia en el marco del conflicto armado. Eso es lo que llamábamos en el 49 el derecho internacional humanitario, sus 4 convenios de Ginebra y su artículo 3. Entonces es claro que se empieza a organizar toda una estructura, todo un sistema jurídico para proteger las víctimas de los conflictos armados. Pero el mundo empieza a ser muy dinámico, como dijo mi coronel, la tecnología va a ser transversal a todo este proceso y entonces el artículo 3, que era el que intentaba determinar o reglar esos eventos en los que no se desarrollaban conflictos entre estados, sino conflictos armados de carácter no internacional, se viene a quedar corto, no viene a ser lo suficientemente abarcativo para limitar las acciones bélicas de esos conflictos que vamos a conocer como conflictos internos, conflictos intestinos o conflicto armado de carácter no internacional, porque evidentemente las condiciones políticas, sociales, culturales, que se presentan en esos conflictos son muy diferentes a las de un conflicto armado de carácter internacional. Y es por eso que en el 77 la estructura o el sistema internacional determina la necesidad de crear una norma más amplia, y es que ahí es donde tenemos una evolución en lo que son los 2 protocolos adicionales de 1977. Uno dirigido específicamente a desarrollar esas normas de conducta en los conflictos armados de carácter no internacional, y nos va a decir qué son los conflictos armados de carácter internacional, que iba a decir, no son solo conflictos entre estados, son conflictos también que se desarrollan en el marco de las guerras de liberación nacional, los regímenes racistas, ocupación extranjera, ocupación colonial. Y el protocolo 2, sin derogar el artículo 3, lo va a completar. Va a completar ese artículo 3 ante esa visibilización de estos conflictos armados internos. Y el protocolo 2 nos va a decir cuáles son los escenarios o cuál es el tipo de conflicto que se vive en esto que llamamos conflicto armado de carácter no internacional. Y nos va a decir 2 circunstancias, entre fuerzas disidentes, o sea, fuerzas de los organismos de seguridad que existen, y entre grupos armados organizados. Y nos va a determinar las características de estos grupos armados organizados, la material, la personal, la temporal y la geográfica. Pero entonces mi coronel pone un ejemplo muy actual. Y ya hemos dicho, la tecnología sigue siendo transversal, o sea, aquí la guerra va a ser mucho más dinámica, y después, si vamos como en un escenario cronológico, en una línea de tiempo, podemos encontrar que se empiezan a desarrollar conflictos muy diferentes, conflictos que no se acomodan o no se están, son diferentes a los conflictos que se venían desarrollando, y entonces ahí empezamos a hablar de nuevas metodologías, nuevos usos y metodologías de la violencia, porque ya no es un ejército enfrentado a otro ejército de manera convencional, sino a través de lo que más adelante muchos autores llamarían el concepto de arma de guerra, que es cualquier elemento que me sirva para obtener una ventaja militar sobre mi adversario. Entonces la guerra va a ser tan dinámica, tan cambiante, que claro, las doctrinas de los ejércitos y la norma jurídica va a tener que cambiar. Tenemos la cláusula Martes, pero hay muchas cosas que todavía no están limitadas en el desarrollo de los conflictos, o por lo menos tenemos una gran estructura, aproximadamente 52, me puedo equivocar en el número, entre convenios y convenciones hasta el 2012, que limitan medios y métodos, también protegen a las personas en el de las víctimas de los conflictos armados, pero hay circunstancias que no. Lo que narraba mi coronel es un nuevo uso y metodología de la violencia que es utilizado en el desarrollo de las nuevas guerras, la guerra de la información, el escenario cognitivo, que para algunos llaman. Y con esto quiere decir que esto es uno de los temas, esto es tan solo uno de los grandes temas que tratamos en el desarrollo de la maestría de Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados. Realmente la maestría es una maestría multidisciplinar que desarrolla acciones, que desarrolla su estudio o construye conocimiento, no solo en materia jurídica. Aquí tenemos abogados, psicólogos, médicos, politólogos, relaciones internacionales, y se construye a través de eso, del análisis de problemas actuales. Partimos se intenta desarrollar en la maestría, entender de dónde viene, cómo se está haciendo y proponer o dar propuestas de solución a esos problemas. Y cuando estamos hablando que derecho internacional de los conflictos armados, también debemos que adelante está los derechos humanos. Los derechos humanos. El que haya un conflicto armado no quiere decir que
se excluya el de los derechos humanos. Siempre van a estar presentes porque es la norma general, mientras que el DIH va a ser la norma particular, o sea, específicamente para el desarrollo de las acciones bélicas en el marco de un conflicto armado. Entonces todos estos análisis son los que intentamos llevar en el desarrollo de nuestra maestría para que los estudiantes entiendan de manera multidisciplinar la norma jurídica, el sistema o la estructura internacional para la protección de los derechos humanos, la estructura internacional para limitar los usos y medios de la guerra, para proteger a las víctimas del conflicto, pero como nuevas circunstancias en el mismo desarrollo, la misma evolución de la humanidad, en la misma evolución de la guerra, hacen necesario este tipo de análisis. Mi mayor, nosotros hemos venido desde hace un tiempo, fue todo el año pasado, hace 2 años, un fenómeno que es la privatización de la guerra. Hemos tenido desafortunadamente miembros de la fuerza pública que han estado en situaciones complejas después de ser bien entrenados, ellos pasan a su retiro normal, pero luego son contratados con otras entidades. Vemos que muchos van para Emiratos Árabes Unidos, otros van para otros sitios, donde son solicitados sus servicios por su buena capacitación, por el buen nombre que tiene el país. Pero vemos que esto es lo mismo que pasa con el grupo Wagner en Rusia, quienes se han convertido en la punta de la lanza de todas las intenciones u objetivos del Kremlin para su logro, para su accionar. Pero no solamente ellos, vemos que en este momento la privatización de la guerra ha sido como un marco, se ha normalizado en los estados cada vez más cómo entran los derechos humanos a jugar un papel ahí, cuando finalmente son organizaciones privadas las que están haciendo uso de la violencia, un acto antes exclusivo, como tal, de los ejércitos de los estados. Es un segundo nivel de análisis también muy importante, ¿no? Otra situación muy particular y evidentemente una situación actual. Si hacemos un contexto histórico, cuando aparece el derecho internacional humanitario, entendemos como antecedente histórico el llamado del zar Nicolás II en 1899, donde se crean 3 convenciones y 3 declaraciones. Pues vuelven a repetir en 1907, ya van a ser 16 entre convenciones y declaraciones. Algunas de ellas, como la de prohibir lanzar proyectiles que se aplasten en el cuerpo, como la prohibición de usar gases asfixiantes o deletéreos para el cuerpo humano. Cargas de racimo. Sí, y importante, que se van a prohibir las patentes de corso. Las patentes de corso. Y entonces, claro, era una práctica muy común, especialmente hasta las ocracias antiguas del Reino Unido, usar estos mercenarios del mar que se llaman piratas, corsarios. Entonces está prohibido y quedan prohibidos. Eso va a transformarse en lo que actualmente conocemos como la prohibición en derecho internacional del uso de mercenarios. O sea, este uso para el derecho internacional está prohibido, es indebido. No obstante, vemos la misma mutación del conflicto. Lo interesante acá del contexto es que hay muchos grupos, ¿no? Pero ponemos de presente el grupo Wagner por la situación del conflicto ruso-ucraniano. Pero es tan paradójico que el mismo Rusia en su artículo 50 del Código Penal prohíbe el uso de empresas militares, de contratistas privadas que llamamos hoy en su escenario interno, pero lo hacen, pero lo justifican de otra forma. Empiezan a usar estas empresas que no van a ser mercenarios, sino el término va a ser empresas militares de contratistas privadas. Pero hay cierta clandestinidad en el uso de estos. Total. Y es que eso es lo que el Comité Internacional de la Cruz Roja ha determinado como no tenemos un protocolo 3, o si hay un protocolo 3 para símbolos, pero no hay un protocolo 3 que nos hable de estas situaciones de conflicto. Vamos a hablar de conflicto. Primero hablamos de conflicto interno internacionalizado y ahora hablaremos de conflictos desestructurados, un término que muy comúnmente se está acuñando al tenor de los doctrinantes del derecho internacional de los conflictos armados. Son conflictos en los cuales las situaciones de acción bélica, los usos y metodologías de violencia no están directamente tipificados o escritos en la norma. Y entonces ahí nos vamos a tener que remitir a la norma Martens sobre el principio de humanidad. Mi mayor, excelente, es un tema totalmente apasionante, que no es solamente derechos humanos, sino de geopolítica, de estrategia, y que todo pues confluye en la escuela de guerra, obviamente, en nuestra escuela superior de guerra,
como un eslabón de un todo, ¿no? De un todo de análisis que tenemos en nuestro recinto universitario. También tenemos entonces a la doctora Carol Silvana. Ella nos va a hablar un poco de memoria histórica. La memoria histórica recopila un hecho muy importante en nuestro país, sobre todo porque se está escribiendo la historia. Los que ya estamos por la cuarta década hemos tenido la particularidad de vivir una realidad y cómo esa realidad ha venido mutando y cómo uno va viendo que de pronto la percepción de las personas un poco más jóvenes se distan de lo que uno le tocó vivir. Yo estaba en la universidad en 1998, un saludo allá a mis colegas de la Universidad Jaime Sasa Cadavid de Medellín, donde estaba estudiando ingeniería industrial, una ingeniería en calidad de procesos, y a mí me tocaron las bombas de Pablo Escobar. Entonces uno llegaba y uno ve la evolución de la guerra y todo eso, y hoy en día tengo muy claro cuál era el papel del Estado, cuál es el papel de los buenos, el papel de los no tan buenos, del papel de quienes jugaron así de esa manera con el país, y cómo hoy en día se viene desfigurando, digo yo, porque pues la realidad es la suma de mis experiencias, ¿no? Nadie me ha contado la historia, me ha tocado vivirla. Y yo veo que hoy en día, el año pasado tuve la oportunidad de visitar, por ejemplo, eso se llama un cementerio que se llama Monte Sacro en Medellín, y como hay un tour donde venden la visita guiada y todo eso, este tipo de digamos que de hitos particulares que tiene Medellín con respecto a esa historia. Doctora, ¿qué tenemos con respecto a la memoria histórica? Bueno, coronel, para iniciar voy a tomar una frase de un filósofo, George Santayana, un español que trabajó 2 décadas en Harvard, que dice que aquellos que no pueden recordar su pasado están condenados a repetirlo. El tema de la memoria es un tema de no una memoria subjetiva, sino una memoria objetiva que debemos construir todos los colombianos. Porque lo que usted acaba de mencionar es cierto, la gente conoce la figura de Pablo Escobar, la ven de una manera folclórica, ven la parte de su museo, oh, qué interesante, hizo miles de millones, pero esa parte de la memoria de todo el daño que le causó a la sociedad, su paso por la política, su parte de normalizar lo que era la venta y consumo de drogas, el tema de las bombas, esa parte la mayoría de jóvenes hoy en día, aquellos que visitan esos museos, la desconocen lo que es la memoria del conflicto que fue con el narcotráfico de Pablo Escobar. Vamos a lo mismo en el tema de las víctimas, o sea, la gente ve a las personas en la calle pidiendo dinero, hablando, somos desplazados, pero esa parte de la memoria de por qué esas personas que vienen de regiones alejadas de la ciudad, de las ciudades principales como llámese Medellín, Bogotá, Barranquilla, ¿por qué llegan a ese punto? Son personas que son víctimas del conflicto, que han pasado por unas etapas de soledad, por la falta de presencia, entre comillas, del Estado, por esa parte de que han perdido su dignidad debido al conflicto y la falta de deshumanización que tenemos cuando los vemos acá y decimos, bueno, pero a ver, ¿por qué no se quedaron donde estaban? Entonces, quizás la gente no conoce y no tiene esa memoria de esas poblaciones, por todo lo que han pasado, las poblaciones que han sido sacados por paramilitares de sus zonas, sus tierras, que llegan a buscar el sustento. Y eso es lo que se está tratando de hacer, buscar esas más de 8 millones de víctimas, creen esa memoria, no para estigmatizar, sino para llevarlos a que no quede en el olvido y volvamos a repetir esos mismos escenarios de violencia, esos mismos desplazamientos que hoy, se hablaba en el lanzamiento del libro, tienen también que ver con el medio ambiente. Porque si no tenemos a estas personas que son desplazadas, ¿quién cuida las tierras, las que producen los alimentos? Estas zonas desforestadas por la minería ilegal. O sea, es realmente un círculo que se repite, porque aquellas personas que vienen de los terrenos alejados son las que ayudan a producir, a cuidar ese medio ambiente, y todo viene aquí, a las ciudades capitales, donde no hay capacidad de atender y donde la gente carece de memoria
para saber que estas personas vienen de un conflicto y han sufrido la soledad y la deshumanización de las personas que estamos en lugares donde no se ha vivido en carne propia el conflicto. Aunque todos en Colombia somos víctimas del conflicto porque todos de alguna manera nos hemos visto inmersos en esta situación, carecemos de memoria para reconocer el sacrificio que otras partes de la población han tenido que asumir por nosotros. Aprovecho la oportunidad también para resaltar un trabajo que hizo la Escuela de Guerra en años pasados, de la publicación de un libro que se llama De colores se visten los sueños, que me ha parecido una obra magistral. La leí, tuve la oportunidad de deleitarme con el libro, y muestran desde un punto de vista neutro, completamente neutro, una visión del conflicto que cuando uno lo lee, abarca el problema eliminando las partes, eliminando los actores del conflicto y basado directamente en una realidad, digamos, más creíble. Cuando uno lee otros documentos que han sacado del conflicto que se ha promovido en años pasados acá en Colombia, uno de pronto dice, oiga, de pronto hay ciertas imprecisiones o se quedaron algunos apartes fuera que le dieran al lector un contexto más neutro de qué es lo que está pasando, porque finalmente todos reconocemos que en Colombia hay un problema político, que hay un problema de aceptación, hay un dolor que todavía Colombia no ha sanado. Pero cuando aprovechamos este tipo de iniciativas para generar más polémica, creo que se está perdiendo la intención como humanos, como sociedad, para entregarle a nuestros hijos, a las futuras generaciones, una visión más certera, más centrada, dejando aparte, digamos, el fanatismo, las creencias políticas y demás. Este libro, De colores se visten los sueños, fue una publicación que hizo la Escuela Superior de Guerra hace ya creo que 2 años, y es espectacular, es genial. Debería haber cada persona entregándolo en cada esquina del país, porque me parece que construye antes de pronto de generar más conflicto, que es que a mí no me parece, o de generar más brechas entre la misma sociedad, une, y es un llamado también pues para nuestra audiencia para que busquen el libro, tiene unos talleres. Tenemos una doctora que se va por el país haciendo talleres con profesores, porque finalmente la educación es la base para lograr los objetivos que se tienen con respecto a la educación en memoria histórica. También me llama la atención que grandes potencias en el mundo, vuelvo y tomo de pronto el país de Francia, donde tienen un ministerio para escribir la historia y tienen una tarea de reescribirla. Imagínense, quieren reescribir la historia porque son conscientes de que desde los años 1300, 1400, quien escribe la historia es quien la gana. Y ellos tienen un interés completo para reescribir la historia y decir, oiga, ¿qué tan crudos estamos nosotros en Colombia? Donde tenemos una historia que nos cuentan desde la independencia de Colombia con Simón Bolívar, y nos cuentan las historias de cómo fueron las batallas y todo eso, pero también empieza uno a encontrar otras versiones de pronto que no se acercan tanto a las oficiales, pero que sí empieza como a generar esa duda. Entonces yo creo que el país tiene que saber contextualizar que de pronto lo que estamos escribiendo puede tener algunos sesgos. ¿Qué podemos hacer frente a eso? A ver, revisando la literatura, básicamente lo que buscan las víctimas no es estigmatizar, sino precisamente buscar esa verdad que no se conoce, esa verdad de dónde están sus muertos, dónde está su familia, si de eso que se acusaron fue cierto. Y con base en esa memoria que se construye, porque no es una memoria vengativa, hay una memoria que busca el resarcimiento, pero es un resarcimiento más de tipo económico y en parte social, cuando sale el mismo Estado a admitir, es decir, damos una nota de esta persona murió en estas condiciones. Es un bálsamo para las familias de las víctimas. Sin embargo, es una memoria que se construye
con base a realidades y con base a hechos que tratan de ser lo más fidedignos posibles, pero la verdad absoluta definitivamente solamente la van a tener los que estuvieron en los hechos, los que estuvieron en el combate, los que estuvieron en las ciudades que fueron arrasadas. Son verdades que se conocen, muchas de oídas, fueron testigos de oídas, a mí me dijeron, pero lo que busca la gente es crear esa memoria y llevar esa memoria que sea socializada para que esos mismos errores en los que ha incurrido no solamente la fuerza pública, sino la población civil, no se repitan. Y busquemos llevar a un pacto social donde la historia se cambie, pero se cambie con base a realidades y lo que usted dice, coronel, no a la polarización que actualmente tenemos en el país, sino un pacto social que nos incluya a todos y de los cuales nos beneficiemos todos. Bueno, en aras de respetar el tiempo que está ligado a esta actividad, entonces pues de manera muy especial invitamos a toda nuestra audiencia a que nos visiten. Me parece que es una buena oportunidad para invitarlos a ustedes y que vengan a la Escuela de Guerra a estudiar con nosotros. Muchísimas gracias a todos, muy amable, damos fin al programa y buenas tardes.